Sin embargo, en la Argentina lo que no puede ser es. Y ahora va un poquito en los minutos que tengo por delante, lo que para mí es la nota editorial o debe ser la nota editorial del día de hoy. ¿Por qué? Porque el viernes habló el presidente, abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, conforme lo indica el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que dice que el día 1 de marzo el presidente de la Nación, en el Congreso, reunidas ambas cámaras, diputados y senadores, ¿qué hará? Dará cuenta del estado de situación de la nación argentina y al tiempo que hará recomendaciones sobre las medidas que juzgue necesarias y convenientes para el desenvolvimiento de la economía, de la sociedad, de la cultura, en fin, de todo en la Argentina. Nada de esto ocurrió. El presidente de la Nación está en una etapa que configuro yo que es la etapa última de un mandato, y que es la etapa última porque ustedes pueden analizar un montón de cosas por fuera de lo que diga Mario Masitelli en este caso, y yo les voy a dar nada más que algunos elementos. Se ha escrito mucho, pero hay una nota de Sergio Berenstein el día viernes en el diario La Nación, antes de que hable el presidente, que se llama La disonancia entre el discurso y la acción de gobierno. Pero esto antes del discurso. Antes de que hable, ya Sergio Berenstein está observando con absoluta claridad que el gobierno dice una cosa y la realidad es otra que no tiene absolutamente nada que ver. Y no lo está diciendo en un diario opositor que usted diga, bueno, tiene, o un hombre que digamos que es duro con el gobierno. No, estamos hablando de un analista político muy lúcido, muy inteligente, pero que es una nota que es brillante, la nota, que yo se la recomiendo, pero donde realmente uno dice, miércoles, si esto es lo que dice un analista que no es opositor, lo que diremos los que somos opositores. Pero también pueden leer, por ejemplo, una nota de Jorge Fontevecchia en Perfil, que ya es posterior, es el discurso de Macri en el Congreso, revivó la discusión sobre la relación del presidente con la realidad. Y la nota es El psicólogo de Macri y la mentira. La recomiendo, no voy a comentar las notas porque están, ustedes pueden leer un montón, pero estas dos las recomiendo especialmente porque Jorge Fontevecchia tampoco es un opositor al gobierno y ya está hablando de la relación de Macri con la mentira desde la psicología y desde la relación con su madre, que le pegaba porque él mentía. Lo dejo allí, para que ustedes lo sigan. ¿Qué fue lo que hizo Macri el día viernes? Bueno, no cumplió, evidentemente, con lo que manda la Constitución, que es hacer un análisis del estado de situación de la República y luego proponer al Congreso lo que entiende son los temas sobresalientes, como les decía, en la economía, en la infraestructura, en la cultura, en la educación, en la salud, en las relaciones internacionales. No. Algunos dicen que fue el lanzamiento de la campaña electoral. Mi pregunta es, si fue el lanzamiento de la campaña electoral, ¿es la campaña electoral de Cambiemos o es la campaña electoral del PRO en Cambiemos? ¿En qué continente se lanzó esta campaña? Conforme lo que vi yo, el PRO tiene un acercamiento con la coalición cívica, por eso el saludo efusivo entre Macri y Carrió, que se dieron un beso para que todo el mundo que estaba mirando esa cadena nacional pudiera ver la simpatía que los une a Macri y Carrió. Pero se observa una mayor distancia con la Unión Cívica Radical, cuyo sector progresista insiste en que la Convención Nacional debe hacer una evaluación sobre los 3 años de gestión del gobierno del PRO, ellos no dicen del gobierno de Cambiemos, que después de esta evaluación debe definir si sigue o no en Cambiemos, en caso de seguir en Cambiemos, si va a participar con candidatos propios,
y en caso de no seguir en Cambiemos, ¿qué política de alianza se va a dar la Unión Cívica Radical? Bueno, si fue el lanzamiento de la campaña de Macri, cosa que me parece un despropósito, porque no es la función de la Asamblea Legislativa escuchar a un candidato en campaña, debo decir que es una campaña diseñada por Durán Barba, quizás Marcos Peña, que la recibe cocinada a Macri y la acepta pasivamente Carrió, pero no más que eso, es decir, que es un acto de lanzamiento de la campaña muy parcial, muy sectarizado, muy encerrado en sí mismo. En ese lanzamiento de campaña, ¿qué hizo Macri? Lo primero que hizo Macri fue dividir más a los argentinos, con lo cual también incumplió una promesa de campaña que era unir a los argentinos. ¿Qué hizo Macri? Confrontó todo el tiempo con el kirchnerismo, estrategia de Durán Barba, de polarizar con Cristina como fórmula para iluminar nada más que a Macri y a Cristina, y que todo lo que no son ellos dos quede en la oscuridad y no participe. Es decir, una polarización en la cual le pretende preguntar a la sociedad de qué lado estás, como si la sociedad argentina se dividiera nada más que en dos. No, en democracia, estimado presidente de la Nación, las cosas son bien distintas, bien distintas. No se elige, como en la guerra, un enemigo y se pretende que el resto de la sociedad esté de un lado o esté del otro. Usted tendrá sus seguidores, que hoy no creo que alcancen al 30%. Cristina tendrá sus seguidores. Pero seguramente más del 40% de los argentinos no se alinea en ninguno de estos dos polos. Entonces la prepotencia de pretender que solamente hay dos polos en la Argentina es una actitud que empobrece el debate político de nuestro país y además es un rasgo de autoritarismo. Los otros también participan y, como dice Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, de manera que hasta las fórmulas más pequeñas que se presenten a la contienda electoral merecen todo el respeto, y esta polarización es una polarización realmente muy dañina para la convivencia entre los argentinos. Los argentinos necesitamos convivir y debatir con razonabilidad, con argumentos, y no con prepotencia y con falacias como la de Durán Barba, que dice que si ganara Cristina empezaría a matar a los opositores, para generar el terror en una zona. Yo creo que no le cree nadie a Durán Barba, pero muestra la catadura moral del personaje, que es nula, no tiene moral. Es un hombre que enseña a construir poder sin moral, al peor estilo de Maquiavelo. Lo que pasa es que ha llegado a un punto en que ni él ni el presidente tienen credibilidad como para imponer estas cuestiones. Así que incumplió la promesa de campaña, divide aún más a los argentinos. ¿Qué más dijo el presidente? Dijo que aumentó, es cierto, la inflación y aumentó la pobreza, etcétera, pero que la diferencia con el gobierno anterior es que ahora lo sabemos. Este presidente vive en la luna de Valencia. Siempre lo supimos. Cuando el INDEC mentía, cosa que es rigurosamente cierto, nosotros nos informábamos a través de la Universidad Católica, que tiene todo un establishment montado, que es un lujo para la Argentina, que se ha montado hace ya mucho más de una década, y que a través de análisis de situación nos han ido indicando cuál era la pobreza en cada momento. De manera que sabemos que la pobreza, al finalizar el gobierno anterior, era del 29%, prácticamente un 30%, que después aumentó un poquito en el 2016, producto de algunos ajustes, al 32%, algo así. Después bajó otro poquito, porque hubo una reactivación económica, y ahora está aumentando de manera inusitada. Sí. Es cierto que el INDEC informa mejor, pero no se vayan a creer que informa 100% bien. No se lo vayan a creer. Hay cosas que también, si no se dibujan, por lo menos se maquillan.
como los niveles de desocupación, que están maquillados porque el nivel de desocupación es mucho más alto del que nos está tirando el INDEC. Sí, te agrego algo, ¿no? En los niveles de pobreza no se miden las deudas en las que van penetrando las familias, fundamentalmente los sectores de clase media. Efectivamente. Con lo cual hay muchos sectores que hoy tienen un nivel de ingreso que termina siendo ficticio, porque a la hora de poder disponer de esos ingresos, disponen de menos de la mitad. El resto se lo chupa la deuda que fueron acumulando o con la tarjeta o con los servicios, etcétera. Está muy bien, porque vamos a un quiebre que va a involucrar no solo al Estado, no solo a las empresas, sino a muchísimas familias, de manera que necesitamos... Y esto puede generar una situación donde que genera un velo estadístico, ¿sí?, sobre la realidad de fondo, porque la realidad de fondo es que la sociedad se está empobreciendo a un ritmo que todavía no se ha medido con total exactitud, ¿no? Así es. Bueno, ahora bien, el presidente entonces reconoce mayor inflación, mayor pobreza, mayor desocupación, mayor desempleo, mayor precariedad en la clase media. Bueno, aumentó la asignación universal por hijo, que más o menos acompañó la inflación, pero sería el único sector, todo lo demás empeoró. Te aclaro que lo único ahí cumplió con lo que dice la ley. Lo único que hizo fue adelantarla, pero sí, la ley le imponía ese aumento. No es que fue un hecho de gobierno, bueno, vamos a mejorar la asignación universal por hijo. Ahora, ves que todo empeora, pero igual aumentás la luz, el gas, el transporte, aumentas todo. Aumenta los combustibles, aumentan los peajes, aumentas todo. Entonces, vos este plan lo podés ver de dos maneras. O bien que es un plan que sale así porque es lo que buscaban, transferir recursos de los sectores pobres y de la clase media y de las pymes, de los comercios, de los profesionales, de los pequeños productores agropecuarios, a los grupos más concentrados, y entonces el plan es diabólico, o le está saliendo todo mal, entonces son unos incompetentes. Pero en los dos casos, el presidente muestra el incumplimiento de sus promesas de campaña, donde se había comprometido a reactivar la economía y bajar la pobreza. Ahora bien, algunos dicen, para mí es incompetencia, no es diabólico, es incompetente. Es un tipo totalmente incompetente. ¿Por qué? Porque algunos te dicen, no, lo que pasa es que Macri representa los mercados. Cuando hablamos de los mercados, hablamos de los mercaderes, de los que Jesús echó del templo. Los mercados, sin los mercaderes, bueno, serían una cuestión bastante agradable. ¿A qué le llamamos mercaderes? A los poderosos que apuestan en la bolsa, que especulan con las monedas, que entran y salen del dólar, que ponen la guita a tasas de interés, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con ese sector cuando terminó de hablar el presidente el viernes? Subió el riesgo país. Terminó de hablar el presidente y el riesgo país se fue a 719 puntos, es decir, una locura de nuevo. Había bajado a 600 y pico, que también era muy alto, pero volvió a subir después que habló el presidente. Subió el dólar. Es decir, que la gente dijo, paso los pesos a dólares. Y además cayó la bolsa. Quiere decir que algunos liquidaron sus papeles en la bolsa de Buenos Aires y la transformaron en dinero. Y se fueron algunos de ellos. Con todo esto, lógicamente, estamos diciendo que ¿quién apoya a Macri? Porque evidentemente los pobres están peor, la clase media está peor, las pymes están peor, comerciantes, industriales, productores agropecuarios, profesionales, etcétera, están peor, empleados públicos están peor. Uno dice, bueno, entonces lo apoyarán los grandes grupos económicos. No, tampoco, porque están también peor. También ellos están peor, salvo algunas áreas, lógicamente, a las cuales le está transfiriendo recursos. Es decir, que nosotros tuvimos un discurso presidencial que fue
francamente decepcionante. Cuando digo francamente, voy a referirme que falleció el padre del presidente, Franco Macri, y que esto un poco tapó, digamos, lo que fue ese discurso tan horrible. Y bueno, lógicamente que frente a la muerte de cualquier persona, siempre nuestras condolencias, sin hipocresías, porque tampoco lo queríamos, ni al padre ni al hijo. Así que no voy a desgarrarme las vestiduras, pero todo el respeto del mundo. Pues bien, y a todo esto, ¿cómo responde el sistema político? Bueno, ahí lo escuchamos a Labaña en un gran reportaje con Jorge Fontevecchia, y cada uno dará su punto de vista. El hombre es muy sólido desde lo económico, claramente tiene las ideas más o menos indicadas para esta etapa, al mismo tiempo que no tiene quizás el carisma de otros dirigentes en capacidad de hacer vibrar a las masas. Pero bueno, es un hombre absolutamente preparado, de 77 años, que se siente un poco más allá del bien y del mal, y que estaría dispuesto a ofrecer su candidatura en un contexto determinado, y básicamente para tener objetivos muy claros: parar con el ajuste y hacer crecer a la economía argentina y distribuir los frutos del crecimiento de una manera un poco más justa, de manera que alivie la situación de los que más sufren. Bueno, no sería poco. ¿Quién lo podría acompañar? No lo sabemos. Lo cierto es que los radicales que apostaban porque Lustó confronte con Macri en el seno de Cambiemos, Lustó se bajó de la contienda. ¿Y ahora qué queda? Queda la primicia que dimos la semana pasada a través de Miguel Ponce, que es la primicia de que podría ocurrir que una fórmula posible fuera Labaña-Alfonsín. Queda ahí, en el aire. No digo que sea. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Se presenta o no se presenta? La gente que está cerca y muchos analistas dudan acerca de cuál va a ser su resolución final. Pero, lógicamente, que serían dos escenarios distintos. Cristina presentándose, que es lo que quiere Durán Barba y lo que quiere Mauricio Macri, o Cristina negociando y apoyando a otro candidato que le resulte conveniente, lógicamente, a por lo menos el interés general y particular que tiene Cristina para esta etapa, porque evidentemente está acosada por el sistema judicial, con causas, algunas, pero absolutamente justificadas, otras injustificadas, pero la corrupción lamentablemente atravesó aquel gobierno y eso da motivos para muchísimas denuncias, y esas denuncias lógicamente tienen su correlato en los estrados judiciales, con lo cual este año Cristina es probable que haga más actos en Comodoro Pi que actos de campaña en el resto del país, y creo que es un elemento que ella evaluará para saber si se presenta o no se presenta. Pero Lustó ya se bajó en la contienda con Macri, queda ahí Labaña, también queda Massa, también quedan otros competidores. ¿Qué va a hacer la UCR? No lo sé. ¿Qué va a hacer el socialismo? El socialismo aparentemente y el sector progresista se ha definido por apoyar a Roberto Labaña como hombre para la etapa. Así lo dice la foto de Lifchitz con Roberto Labaña, y a mí me parece que eso es lo que va a ir prevaleciendo. De manera que todavía el mapa político con el cual vamos a confrontar en las elecciones de 1 de agosto, en las PASO, y después en octubre, todavía no está consolidado. Y en el medio tenemos un montón de elecciones que van a ir dando señales. La primera fue en La Pampa, donde el candidato del PRO, McAllister, perdió con el candidato de la Unión Cívica Radical. Quiere decir que el PRO viene a la baja. Lo que sí podemos estar ya presuponiendo es que probablemente en más de un 90% de probabilidades Macri no siga siendo presidente. La mayor duda es quién lo va a reemplazar y cuánto ánimo hay de reemplazarlo. ¿Por qué? Porque Macri deja una herencia pesadísima. ¿Por qué? Porque tomó todo el crédito privado que había en el planeta hasta que le dijeron basta, y después tomó todo el crédito de los organismos financieros internacionales hasta que le dijeron basta. El Fondo Monetario le presta a la Argentina 57.100 millones de dólares, préstamo que llega hasta febrero-marzo del año que viene. Pero ahí se termina todo lo que podemos pedir y a partir de ese momento hay que empezar a pagar.
ya no te prestan y tenés que empezar a pagar. En el contexto actual, todos saben que Macri marcha a un default, no un default porque lo quiera, sino a una cesación de pagos de la deuda porque no va a tener plata para afrontar los compromisos. Mañana vamos a hablar del tema de la deuda y vamos a tratar de darle un enfoque distinto. Hoy vamos más a la cuestión general. Lo cierto es que esa pesadumbre que va a tener el próximo gobierno tiene que ser administrada con mucha inteligencia y con mucho arte. Y no se ven tantos dirigentes en capacidad de afrontar una situación tan dura y difícil como la que vamos a tener en el año 2020, cuando el nuevo gobierno empieza a ejercer a partir del 11 de diciembre, pero básicamente a partir del 2020, el nuevo mandato presidencial hacia el 2023, donde tendrá que sacar a la Argentina de la recesión, ponerla en marcha, lograr el crecimiento y además cumplir con todas las obligaciones internacionales. Cerramos aquí nuestro editorial del día y creo que lo tenemos a Carlos Godoy para comunicarse con nosotros. Carlos.